Gracias, Bea. Son las 9:19. Vamos a nuestra próxima entrevista. Les contábamos hoy al arranque del programa que vamos a poner la lupa en Brasil, donde el expresidente Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. Y vamos a conversar sobre este tema con Camilo López Burián. Él es doctor en ciencia política, profesor de historia, profesor de la Universidad de la República. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? Un placer recibirlo. ¿Cómo impacta en la política regional esta noticia? Bueno, obviamente es un cimbronazo fuerte del sistema político brasileño. Es un tema que en términos generales me parece súper relevante. Incluso diría que es bastante llamativo en términos generales lo poco que lo he visto en términos de prensa, de presencia mediática. Sí, me parece un asunto no menor. Tener el expresidente de la República de un país vecino, de una centralidad tan importante para la política en toda la región, ¿no? Recibiendo condena de la máxima autoridad judicial del país por golpe de Estado, me parece un asunto para nada menor. Además, un presidente que encabezó un gobierno que fue motivo, entre otras cosas, de posicionamientos del sistema político uruguayo, ¿no? Que fue tomando distintos tipos de posiciones frente a sus actitudes, a sus triunfos, a sus políticas. Me parece un tema no menor, un tema muy importante, indistintamente de cualquier aproximación que se tenga al asunto. Y me parece que no ha tenido... en comparación, por ejemplo, al resultado electoral en Argentina después de la última elección. O sea, si uno ve la presencia pública, la discusión o la repercusión sobre ese asunto. Pero es una percepción. Por lo tanto, no le puedo atribuir, Magdalena, alguna cosa porque es solamente un olfato. Pero bueno, me parece que es una linda instancia esta de poder conversar. Es un acontecimiento muy relevante porque implica... que la justicia comience a mostrar o pueda manejar algunos indicios que lo llevaron a tomar como prueba fehaciente y tomar una decisión de condenar a un presidente. No es el primero en la región. Eso te iba a decir. Pero en Brasil sí, ¿o no? No, para Brasil sí. En la inauguración del Brasil republicano, esta es la primera vez que un presidente es condenado por golpe de Estado. Quizá lo que nos puede llevar a la confusión, si uno no está muy cerca del sistema político brasileño, es lo que ha ocurrido con otros presidentes que por distintos procesos políticos han perdido su cargo o han recibido condena después por alguna otra cosa. Pero no en este caso, donde el asunto es encabezar una organización que, en acuerdo entre civiles y militares, buscaba que no se reconociera un fallo electoral, dar un golpe de Estado, y entre los cuales se incluye la posibilidad, y es parte de la discusión, sobre el intento de asesinato del actual presidente. Pero Lula estuvo preso, ¿no? Sí, pero estamos hablando de dos cosas... Claro, totalmente diferentes. De dos cosas totalmente diferentes. Un proceso, el proceso del presidente Lula, que fue luego anulado por vicios procesales, ¿no? Dicho sea de paso, un presidente Lula que estuvo preso, sí, en un proceso que después luego fue anulado por un agente judicial que terminó siendo el ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, ¿no? Digo esto para plantear algunos asuntos. Un habeas corpus, un pedido de no prisión de Lula, que fue que el Supremo Tribunal Federal fue presionado directamente por el comandante en jefe del ejército, que luego fue parte del gobierno de Jair Bolsonaro también. O sea, si uno mira esto en 10 años, uno dice, bueno, pongamos el zoom un poco más largo de qué está pasando en Brasil. Bueno, Brasil lo que está mostrando es una crisis política, una crisis de su sistema político sumamente grande y sumamente larga, que tiene más de 10 años, que arranca en el inicio del segundo mandato de Dilma Rousseff y que termina con comienza a hacer visible esa crisis con las marchas en contra de Dilma Rousseff en el año 2013. Y lo que muestran es un parlamento, un sistema político que cada vez menos puede canalizar las tensiones, los conflictos políticos, y donde la política se ha ido judicializando, ¿no? Y donde también en algunos momentos uno puede encontrar grados altos de politización de la justicia en Brasil,
¿no? Y llevan a estas instancias críticas, ¿no? Y en este sentido, ¿podría también terminarse con la anulación de este fallo puntual de Bolsonaro, justamente argumentando estas mismas fallas técnicas que se argumentaron para el caso de Lula? Uno de los 5 votos que tiene el Supremo Tribunal Federal coloca argumentos sobre los temas procesales. Yo no soy abogado, entonces por lo tanto no puedo sobre eso hacer un análisis que esté basado en un conocimiento fino. Preferiría no hacerlo. 4 de los 5 jueces establecen penas sobre el expresidente Bolsonaro y las otras personas que fueron juzgadas con él. Lo que se habla es la posibilidad de una amnistía que está siendo discutida en el Parlamento. Esto puede llevar otros tiempos, no tiene un efecto inmediato. Es una amnistía que está pensada no solamente para estos acusados y condenados ahora, sino para un conjunto de personas que participaron. Recordemos que el 8 de enero del año 23, ¿no? se tomaron las plazas, se tomó la sede del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Congreso en Brasil. Esto es un dato para nada menor en el contexto de campamentos de personas que reclamaban la intervención militar y que eran asusadas por parte de estos cuadros políticos del bolsonarismo que hoy están siendo condenados. Me parece un detalle no menor que el candidato a vicepresidente de la República, hoy condenado, Walter Braga Neto, sea una de las personas que le pedía resistir a estas personas reclamando la intervención militar, ¿no? Este proceso contra ellos tiene... Bueno, Bolsonaro ya está declarado inelegible por el Tribunal Electoral por habérsele comprobado formar parte de una trama de esparcir fake news y además hacer desprestigiar el sistema electoral ante agentes diplomáticos. Yo creo que, por un lado, camina la posibilidad de una amnistía y por otro lado hay candidatos de los que pueden tomar el espacio del bolsonarismo como parte de su espacio de crecimiento político, particularmente uno de los posibles candidatos, que es el actual gobernador del estado de San Pablo, Tarcisio de Freitas, que habla de la posibilidad de amnistiar a Bolsonaro. Me parece que una amnistía a una persona que da un golpe de Estado, como en este caso, es una nueva señal bastante complicada sobre el sistema político brasileño. ¿No? ¿Y cuánto puede pesar el posicionamiento de Donald Trump para justamente que el sistema político brasileño Alfredo, termine? Sí, quería retomar una cosa que dijo Magdalena en un segundo porque me parece muy importante, ¿no? Que es, si esta empieza a ser una discusión de Bolsonaro preso y Lula fue preso también y continuamos... Yo no estoy interpretando así tu argumento, sino estoy planteando que muchas veces después estas discusiones entran en una lógica la preocupación por la democracia no es una preocupación que tenga que dependa de preferencias ideológicas. Tiene que ver con las reglas de juego y con una defensa. Podríamos discutir sobre otros países que tienen también problemas democráticos muy grandes. Hoy el caso de Brasil, ¿no? Digo esto porque en Brasil se viene jugando hace mucho tiempo un proceso de crisis de la democracia muy complicado, con la descomposición de los principales partidos del sistema, con problemas de representación, con una polarización política muy grande, ¿no? Y en un país con muchísimos problemas, que es el corazón de la región. Y que además, como recién hacían el planteo, tiene que ver también con la forma en que la región se relaciona con los grandes actores internacionales, ¿no? Donald Trump presiona sobre Brasil con una serie de políticas, una de ellas son las arancelarias, pero también castigando a personas, como es el caso del juez Alexandre de Moraes, que es el que encabeza el proceso contra Bolsonaro en el Supremo Tribunal Federal, aunque el que acusa es el fiscal general, que también recibe en este caso sanciones, el juez Moraes. Que hay que recordar que el juez Moraes es designado por Michel Temer, por el presidente que ocupa el lugar luego de la destitución de Dilma Rousseff. Digo, para también entender un poco el mapa político brasileño. Ayer el presidente Lula saca una carta en New York Times contestando las acciones de Donald Trump. Inicia hablando de abrir el diálogo y luego la carta va recrudeciendo, escalando en términos de defensa de la soberanía brasileña, defensa de lo actuado por el Supremo Tribunal Federal. Bueno, el peso de Estados Unidos sobre la región es un peso muy fuerte. Lo que está haciendo de alguna forma Lula es
utilizando y usando la política internacional como parte del tablero de la política doméstica, esto vale la pena abrir un poquito la caja negra en esto. Primero, las sanciones económicas que Estados Unidos hace sobre Brasil tienen un fuerte impacto en algunos sectores que son sectores económicos muy vinculados al bolsonarismo. Por ejemplo, ¿quiénes se ven afectados por estos impuestos? El agronegocio brasileño. El agronegocio brasileño, ustedes recordarán de esos decires más generales, ¿no? ¿Quiénes apoyan a Bolsonaro? La bancada de la bala, la bancada de la Biblia, la bancada del buey. Bueno, el corazón de la bancada agropecuaria, esa bancada del buey, se ve afectada por estas cosas. No solo por lo que vende, sino por los insumos que necesita comprar para la producción agrícola de Estados Unidos. Estos impuestos caen sobre eso. Entonces empiezan a tensionar los apoyos políticos con las necesidades y los intereses económicos. Entonces ahí ya hay una primera tensión. Otra tensión que adentro del bolsonarismo también existe en torno a esta puja con Donald Trump es la relación con Estados Unidos. Muchos bolsonaristas tienen posiciones, muchos de los votantes bolsonaristas, de los activistas políticos, tienen posiciones de admiración con Donald Trump, ¿no? Le recuerdo una entrevista a la que tuve acceso en el marco de una investigación de uno de los principales asesores internacionales de Donald Trump, que contó que el día que vio a Donald Trump en el Salón Oval se puso a llorar porque estaba viendo a Napoleón, ¿no? Esa era su mirada sobre el presidente Trump. Y si uno mira la acción de Brasil, Brasil ha tenido una visión contestataria sobre cosas internacionales, muchas veces subordinada a Estados Unidos, muchas veces colocada bajo el paraguas del trumpismo. El otro día, en una marcha en la Avenida Paulista, defendiendo al expresidente Bolsonaro frente a la posibilidad de la condena, algunas de esta gente desplegaron una enorme bandera de Estados Unidos. Bueno, eso armó una tensión enorme. Otros idolatran a otros también, ¿no? Digo. Sí, tú me preguntaste por esto, por eso, como el caso es Brasil, estamos hablando de eso. Podemos discutir en el mismo asunto. Las dictaduras son dictaduras y la deslealtad en la democracia ocurre en distintos países. Como la tuvo el presidente Donald Trump también, ¿no? Recordemos lo que pasó en el Capitolio. El asunto es que el nacionalismo brasileño presente por izquierda y por derecha en el sistema político, en el caso de la derecha política que está cercana a Bolsonaro, no, hay una parte que sí, que tiene esta noción subordinada a Estados Unidos y hay otra a la que le molesta. Camilo, entonces ahí le genera una tensión también de parte de sus apoyadores y de alguna forma el discurso nacionalista de Lula permea no solamente en las bases políticas del PT, sino tiene una posibilidad de seducir a otra parte del electorado. Nos hemos criado escuchando que todo lo que pasa en la Argentina y en Brasil repercute directamente en nuestro país. Recién planteás un esquema muy complicado del sistema político brasilero, porque una posición debilitada, una posición en esta situación no le sirve absolutamente a nadie, ¿no? Ni al propio Brasil ni a nosotros. ¿Qué impacto puede tener esta situación, esta realidad que atraviesa Brasil en la región y en el Mercosur concretamente? Magdalena, un paso para atrás para seguir desmenuzando esto. Que está bueno tener esta posibilidad como de ir abriendo cajas. En Brasil el sistema político en general está viviendo un momento crítico, está viviendo una década de crisis larga. Brasil tenía 3 grandes partidos que estructuraban el corazón del Parlamento en Brasil, que era el Partido de los Trabajadores, el partido de Lula, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el partido de Fernando Henrique Cardoso y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el de Temer. El de Cardoso y el de Temer se achicaron muchísimo y perdieron mucho peso. Entonces, como el eje estructurante de la política brasileña en los últimos años se ha ido achicando. El Partido de los Trabajadores es un partido pequeño, el presidente Lula no tiene una... Si uno piensa que Brasil lo gobierna la izquierda, esa es una primera cosa que debería decir, bueno, no, el presidente tiene un gobierno donde su partido es minoritario dentro de una coalición que no solamente tiene partidos de centro-izquierda, sino tiene partidos de centro-derecha y de derecha. Hay partidos que apoyaban a Bolsonaro, que hoy están en la coalición de Lula. El Parlamento en Brasil tiene más de 30 partidos que importan y que se dividen el poder en Brasil, ¿no? Y esa situación de tensión hace, entre otras cosas, que el Poder Judicial tenga espacio de acción que otrora muchas de estas disputas podían tener una lógica de mantenimiento, de mover políticamente algunos asuntos dentro del Parlamento. En Brasil se gobierna con presidencialismos de coalición, con presidentes que arman coaliciones grandes. Estas coaliciones en Brasil
son cada vez más inestables, cada vez más difíciles de armar, cada vez más ideológicamente heterogéneas, y un montón de partidos que antes estaban en el centro se han ido corriendo a la derecha y han ido polarizando la situación política en Brasil. Brasil tiene grandes problemas para gobernarse, tiene grandes problemas para distribuir presupuesto, tiene grandes problemas para hacer políticas por la fragmentación que tiene. Bueno, y eso va impactando en cosas, va impactando en la manera en que Brasil se posiciona a nivel internacionalmente, a nivel internacional, entre otras con la región, ¿no? Entonces, cuando uno mira este escenario, encuentra una política brasileña en un estado crítico. ¿Y esto nos puede impactar? Digo, pensando también en que tenemos un Uruguay donde el primer mensaje político, y te diría, más que internacional, político uruguayo, fue un presidente Orsi recién electo que viaja directamente a reunirse con Lula. O sea, hay en la política brasileña un mensaje fuerte por parte de Uruguay. Sí, hay... históricamente la política exterior brasileña y la política brasileña es clave para entender qué ha pasado en Uruguay. Esto desde los orígenes mismos del Estado oriental, ¿no? Uno puede recorrer todo el siglo XIX, gran parte del siglo XX, y encontrar siempre que el tipo de relacionamiento que hay con Brasil es clave. Sí, Brasil tiene en este momento varias... el Brasil de Lula, de este Lula 3.0, o este tercer Lula, es un Brasil bastante menos cargado sobre la región y que sigue buscando tener una agenda internacional diversificada y distinta, no tan vinculada a la región como ha tenido en otras épocas. Abrirse más al mundo. Más que abrirse al mundo, te diría que está puesto en un ojo. Brasil tiene una posición de discusión del orden internacional. Discute o pretende discutir algunos asuntos, ¿no? Ha querido tener un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por eso participa de tal forma en los procesos de mantenimiento de paz a nivel internacional, discute algunos asuntos, pero nunca logrando esas transformaciones. Y ha desarrollado, diversificado sus alianzas, sobre todo en los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff, hacia los que se llaman países del sur global, ¿no? Pero recordemos que, de forma más o menos explícita, todos los gobiernos tienen una política cercana a Brasilia en este caso, ¿no? Cercana a Brasil. Recordemos también que en la elección, cuando se discutió la reelección de Bolsonaro, cuando venía la campaña por la segunda elección, varios actores políticos uruguayos también señalaban que para Uruguay era importante y conveniente que el triunfo de Brasil el triunfo electoral en Brasil fuera de Bolsonaro, ¿no? Digo esto para no pensar que este sesgo de mirar a Brasil como un eje de orientación de la política exterior es una cosa que le corresponde a una parte del espectro ideológico político en el Uruguay, sino que de ambos lados del espectro o en todo el eje, la mirada puesta sobre Brasil desde unas preferencias y una manera de entender la política están presentes todos, porque Brasil importa muchísimo por ser uno de nuestros principales socios económicos comerciales, para empezar. Claro. Y cualquier problema doméstico en la política brasileña que afecte algunas exportaciones o algunos asuntos tiene unos impactos en el Uruguay enormes. Camilo, te hago, y ya sobre el final, una pregunta tal vez más genérica. Sé que son por casos totalmente distintos, pero la pregunta es si la afectación al sistema democrático es similar, porque hemos tenido un Bolsonaro condenado, acá enfrente Cristina Fernández presa, Evo Morales también preso, Correa en Ecuador también preso, presidentes que han sido juzgados por la justicia. ¿Eso pone en jaque de alguna manera el sistema democrático en el continente? Yo la verdad no podría hacer una mirada general seria con una interpretación porque no la tengo, ¿no? Todos elegimos qué estudiamos, o podemos estudiar algunas cosas acotadas. Yo no he seguido muchos de estos casos que tú señalás. Sí, para no dejar sin respuesta a esto, me parece que sí, lo que tenemos en términos generales en toda la región, y te diría a nivel global, es una crisis de legitimidad de las élites políticas.
¿no? Y si uno mira los ciclos electorales latinoamericanos, lo que encuentra en el último tiempo es que no hay giros a la derecha o a la izquierda, sino lo que pasa es que los gobiernos se reeligen, que los gobiernos pierden elecciones, ¿no? Que hay crisis de representación, que hay insatisfacción, que cada vez las personas sienten que los sistemas políticos representan menos sus intereses, que cada vez más esas élites tienen intereses propios y se alejan de lo que la gente necesita. Eso uno mira sondeos de opinión pública a nivel general, encuentra ese estado de espíritu, ¿no? Eso que sí lo he visto, lo he tenido que analizar más, porque me dedico a estudiar, entre otras cosas, la emergencia de actores, el surgir de actores extremistas de derecha. Por eso digo, elijo ver algunos de los casos. Eso aparece como una constante y como un telón de fondo, esa insatisfacción, tanto en América Latina como en otros lugares del mundo, ¿no? Donde la insatisfacción económica, las insatisfacciones de expectativas, las expectativas insatisfechas generan la posibilidad de que esa insatisfacción se canalice políticamente en posiciones polarizadas y en soluciones de ese tipo. Camilo López Burián, doctor en Ciencia Política, gracias por la visita. Gracias a ustedes por la invitación.